bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta 24 años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a Don Quijote poniéndose delante de él de rodillas, diciéndole: Deme vuestra grandeza las manos, señor Don Quijote de la Mancha, que por el hábito de San Pedro que he visto, aunque no tengo otras órdenes que las 4 primeras, que es vuesa merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni aún habrá, en toda la redondez de la tierra. Bien haya Cide Hamete Benengelí, que la historia de vuestras grandezas dejó escrita, y rebién haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano para universal entretenimiento de las gentes. De esa manera, verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso. Es tan verdad, señor, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso. Y aún hay fama que se están imprimiendo en Amberes. Y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Una de las cosas que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque siendo al contrario, ninguna muerte se le igualará. Si por buena fama y si por buen nombre va, solo vuesa merced lleva la palma a todos los caballeros andantes, porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintarnos muy al vivo la gallardía de vuesa merced, el ánimo grande en acometer los peligros, la paciencia en las adversidades y el sufrimiento así en las desgracias como en las heridas, la honestidad y continencia en los amores tan platónicos de vuesa merced y de mi señora doña Dulcinea del Toboso. Nunca he oído llamar con don a mi señora Dulcinea, sino solamente la señora Dulcinea del Toboso. Y ya en esto anda errada la historia. No es objeción de importancia esa. No, por cierto. Pero dígame vuesa merced, señor bachiller, ¿qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia? En eso hay diferentes opiniones, como hay diferentes gustos. Unos se atienen a la aventura de los molinos de viento, que a vuesa merced le parecieron briareos y gigantes. Otros a la de los batanes, a la descripción de los 2 ejércitos, que después parecieron ser 2 manadas de carneros. Aquel encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia. Uno dice que a todas se aventaja la de la libertad de los galeotes. Otro que ninguna iguala a la de los 2 gigantes benitos con la pendencia del valeroso vizcaíno. Dígame, señor bachiller, ¿entra ahí la aventura de los yangüeses cuando a nuestro buen Rocinante se le antojó pedir cotufas en el Golfo? No se le quedó nada al sabio en el tintero. Todo lo dice y todo lo apunta. Hasta lo de las cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta. En la manta no hice yo cabriolas. En el aire sí. Y aún más de las que yo quisiera. A lo que yo imagino, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos. Con todo eso, dicen algunos que han leído la historia, que si holgaran se les hubiera olvidado a los autores de ella algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor Don Quijote. Ahí entra la verdad de la historia. También pudieran callarlos por equidad,
Pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia, no hay para qué escribirlas si han de redundar en menosprecio del Señor de la historia. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le describe Homero. Así es. Pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Pues si es que se anda a decir verdades ese señor Moro, a buen seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos, porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas, que no me la tomasen a mí de todo el cuerpo. Pero no hay de qué maravillarse, pues como dice el mismo señor mío, del dolor de la cabeza han de participar los miembros. Socarrón sois, Sancho. A fe que no os falta memoria cuando vos queréis tenerla. Cuando yo quisiese olvidarme de los garrotazos que me han dado, no lo consentirán los cardenales, que aún se están frescos en las costillas. Callad, Sancho, y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia. Y de mí, que también dicen que soy yo uno de los principales personajes de ella. Personajes que no personajes, Sancho amigo. ¿Otro reprochador de voquibles tenemos? Pues ándense a eso y no acabaremos en toda la vida. Mala me la de Dios, Sancho, si no sois vos la segunda persona de la historia. Y que hay tal que precia más oíros hablar a vos que al más pintado de toda ella. Puesto que también hay quien diga que anduvistes demasiadamente de crédulo en creer que podía ser verdad el gobierno de aquella ínsula ofrecida por el señor Don Quijote que está presente. Aún hay sol en las bardas, y mientras más fuere entrando en edad Sancho, con la experiencia que dan los años, estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está agora. Por Dios, señor, la isla que yo no gobernase con los años que tengo, no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene no sé dónde, y no en faltarme a mí el caletre para gobernarla. Encomendadlo a Dios, Sancho, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Así es verdad, que si Dios quiere, no le faltarán a Sancho 1000 islas que gobernar, cuanto más una. Gobernadores he visto por ahí que a mi parecer no llegan a la suela de mi zapato, y con todo eso los llaman señoría y se sirven con plata. Esos no son gobernadores de ínsulas, sino de otros gobiernos más manuales, que los que gobiernan ínsulas por lo menos han de saber gramática. Con la grama bien me avendría yo, pero con la tica ni me tiro ni me pago, porque no la entiendo. Pero dejando esto del gobierno en las manos de Dios, que me eche a las partes donde más de mí se sirva, digo, señor bachiller Sansón Carrasco, que infinitamente me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de mí de manera que no enfadan las cosas que de mí se cuentan, que fue de buen escudero, que si hubiera dicho de mí cosas que no fueran muy de cristiano viejo como soy, que nos habían de oír los sordos. Eso fuera hacer milagros. Milagros o no milagros, cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas, y no ponga a troche moche lo primero que le viene al magín. A escribir de otra suerte no fuera escribir verdades, sino mentiras. Y los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad, está Dios en cuanto a verdad. Pero, no obstante esto,
Hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos. No hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Como también sé decir que es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal que satisfaga y contente a todos los que lo leyeren. El que de mí trata a pocos habrá contentado. Antes es al revés, que como estultor un infinitus est numerus, infinitos son los que han gustado de la tal historia, y algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor, pues se le olvida de contar quién fue el ladrón que hurtó el rucio a Sancho, que allí no se declara, y sólo se infiere de lo escrito que se lo hurtaron, y de allí a poco le vemos a caballo sobre el mismo jumento sin haber parecido. También dicen que se le olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos 100 escudos que halló en la maleta en Sierra Morena, que nunca más los nombra, y hay muchos que desean saber qué hizo de ellos o en qué los gastó, que es uno de los puntos sustanciales que faltan en la obra. Yo, señor Sansón, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuentos, que me ha tomado un desmayo de estómago que si no le reparo con 2 tragos de lo añejo me pondrá en la espina de Santa Lucía. En casa lo tengo, mi oíslo me aguarda. En acabando de comer daré la vuelta y satisfaré a vuesa merced y a todo el mundo de lo que preguntar quisieren, así de la pérdida del jumento como del gasto de los 100 escudos. Y sin esperar respuesta ni decir otra palabra, se fue a su casa. Don Quijote pidió y rogó al bachiller se quedase a hacer penitencia con él. Tuvo el bachiller el envite. Quedóse. Añadióse al ordinario un par de pichones, tratóse en la mesa de caballerías, siguióle el humor carrasco, acabóse el banquete, durmieron la siesta, volvió Sancho y renovóse la plática pasada, como se contará. Volvió Sancho a casa de Don Quijote y volviendo al pasado razonamiento, dijo: A lo que el señor Sansón dijo que se deseaba saber quién o cómo o cuándo se me hurtó el jumento, respondiendo digo, que la noche mesma que huyendo de la Santa Hermandad nos entramos en Sierra Morena, después de la aventura sin ventura de los galeotes y de la del difunto que llevaban a Segovia, mi señor y yo nos metimos entre una espesura, a donde mi señor arrimado a su lanza y yo sobre mi rucio, molidos y cansados de las pasadas refriegas, nos pusimos a dormir como si fuera sobre 4 colchones de pluma. Especialmente yo dormí con tan pesado sueño que quienquiera que fue, tuvo lugar de llegar y suspenderme sobre 4 estacas que puso a los 4 lados de la albarda, de manera que me dejó a caballo sobre ella y me sacó de debajo de mí al rucio sin que yo lo sintiese. Eso es cosa fácil y no acontecimiento nuevo, que lo mismo le sucedió a Sacripante cuando estando en el cerco de Albraca, con esa misma invención le sacó el caballo de entre las piernas a aquel famoso ladrón llamado Brunelo. Amaneció y apenas me hube estremecido cuando, faltando las estacas, di conmigo en el suelo una gran caída. Miré por el jumento y no le vi. Acudiéronme lágrimas a los ojos y hice una lamentación que si no la puso el autor de nuestra historia puede hacer cuenta que no puso cosa buena. Al cabo de no sé cuántos días, viniendo en busca de la señora princesa Micomicona, conocí mi asno y que venía sobre él en hábito de gitano aquel Ginés de Pasamonte, aquel embustero y grandísimo maleador que quitamos mi señor y yo de la cadena. No está en eso el yerro, sino en que antes de haber parecido el jumento, dice el autor que iba a caballo Sancho en el mesmo rucio,
A eso no sé qué responder, sino que el historiador se engañó, o ya sería descuido del impresor. Así es, sin duda. Pero, ¿qué se hicieron los 100 escudos? ¿Deshiciéronse? Yo los gasté en pro de mi persona y de la de mi mujer y de mis hijos. Y ellos han sido causa de que mi mujer lleve en paciencia los caminos y carreras que he andado sirviendo a mi señor Don Quijote. Que si al cabo de tanto tiempo volviera sin blanca y sin jumento a mi casa, negra aventura me esperaba. Y si hay más que saber de mí, aquí estoy, que responderé al mismo rey en persona, y nadie tiene para qué meterse en si truje, si gasté o no gasté. Que si los palos que me dieron en estos viajes se hubieran de pagar a dinero, aunque no se tasaran sino a 4 maravedís cada uno, en otros 100 escudos no había para pagarme la mitad. Y cada uno meta la mano en su pecho y no se ponga a juzgar lo blanco por negro y lo negro por blanco, que cada uno es como Dios lo hizo, y aún peor muchas veces. Yo tendré cuidado de acusar al autor de la historia, que si otra vez la imprimiere, no se le olvide esto que el buen Sancho ha dicho, que será realzarla un buen coto más de lo que ella se está. ¿Hay otra cosa que enmendar en esa leyenda, señor bachiller? Sí debe de haber, pero ninguna debe de ser de la importancia de las ya referidas. Y por ventura, ¿promete el autor segunda parte? Sí, promete, pero dice que no ha hallado ni sabe quién la tiene. Y así estamos en duda si saldrá o no. Y así, por esto, como porque algunos dicen, nunca segundas partes fueron buenas, y otros, de las cosas de Don Quijote bastan las escritas, se duda que no ha de haber segunda parte. Aunque algunos que son más joviales que saturninos dicen, vengan más quijotadas, en vista Don Quijote y hable Sancho Panza, y sea lo que fuere, que con eso nos contentamos. ¿Y a qué se atiene el autor? A que en hallando que halle la historia, que él va buscando con extraordinarias diligencias, la dará luego a la estampa, llevado más del interés que de darla se le sigue, que de otra alabanza alguna. Al dinero y al interés mira el autor. Maravilla será que acierte, porque no hará sino arbar, como sastre en vísperas de Pascua. Y las obras que se hacen apriesa nunca se acaban con la perfección que requieren. Atienda ese señor moro lo que es, a mirar lo que hace, que yo y mi señor le daremos tanto ripio a la mano en materia de aventuras y de sucesos diferentes, que pueda componer no solo segunda parte, sino 100. Debe de pensar el buen hombre, sin duda, que nos dormimos aquí en las pajas, pues ténganos el pie al errar, y verá del que cosqueamos. Lo que yo sé decir, que si mi señor tomase mi consejo, ya habíamos de estar en esas campañas deshaciendo agravios y enderezando tuertos, como es uso y costumbre de los buenos andantes caballeros. No había bien acabado de decir estas razones Sancho, cuando llegaron a sus oídos relinchos de Rocinante, los cuales relinchos tomó Don Quijote por felicísimo agüero y determinó de hacer de allí a 3 o 4 días otra salida. Y declarando su intento al bachiller, le pidió consejo por qué parte comenzaría su jornada, el cual le respondió que era su parecer que fuese al reino de Aragón y a la ciudad de Zaragoza, a donde de allí a pocos días se habían de hacer unas solenísimas justas por la fiesta de San Jorge, en las cuales podría ganar fama sobre todos los caballeros aragoneses, que sería ganarla sobre todos los del mundo. Alabóle ser honradísima y valentísima su determinación y advirtióle que anduviese más atentado en acometer los peligros, a causa que su vida no era suya, sino de todos aquellos que le habían de menester para que los amparase y socorriese en sus desventuras. De eso es lo que yo reniego, señor Sansón,
Y así acomete mi señor a 100 hombres armados como un muchacho goloso a media docena de badeas. Cuerpo del mundo, señor bachiller. Sí, que tiempos hay de acometer y tiempos de retirar, y no ha de ser todo Santiago y cierra España. Y más que yo he oído decir, y creo que a mi señor mesmo, si mal no me acuerdo, que entre los extremos de cobarde y de temerario está el medio de la valentía. Y si esto es así, no quiero que huya sin tener para qué, ni que acometa cuando la demasía pide otra cosa. Pero sobre todo, aviso a mi señor que si me ha de llevar consigo, ha de ser con condición que él se lo ha de batallar todo, y que yo no he de estar obligado a otra cosa que a mirar por su persona en lo que tocare a su limpieza y a su regalo, que en esto yo le bailaré el agua delante. Pero pensar que tengo de poner mano a la espada, aunque sea contra villanos malandrines de hacha y capellina, es pensar en lo excusado. Yo, señor Sansón, no pienso granjear fama de valiente, sino del mejor y más leal escudero que jamás sirvió a caballero andante. Y si mi señor Don Quijote, obligado de mis muchos y buenos servicios, quisiere darme alguna ínsula de las muchas que su merced dice que se ha de topar por ahí, recibiré mucha merced en ello. Y cuando no me la diere, nacido soy, y no ha de vivir el hombre noto de otro, sino de Dios. Y más que también, y aun quizá mejor, me sabrá el pan desgobernado que siendo gobernador. Y sé yo, por ventura, si en esos gobiernos me tiene aparejada el diablo alguna zancadilla donde tropiece y caiga y me haga las muelas. Sancho nací y Sancho pienso morir. Pero si con todo esto, de buenas a buenas, sin mucha solicitud y sin mucho riesgo, me deparase el cielo alguna ínsula o otra cosa semejante, no soy tan necio que la desechase, que también se dice, cuando te dieren la vaquilla, corre con la soguilla, y cuando viene el bien, mételo en tu casa. Vos, hermano Sancho, habéis hablado como un catedrático. Pero con todo eso, confiad en Dios y en el señor Don Quijote, que os ha de dar un reino, no que una ínsula. Tanto es lo de más como lo de menos, aunque sé decir al señor Carrasco que no echara a mi señor el reino que me diera en saco roto, que yo he tomado el pulso a mí mesmo y me hallo con salud para regir reinos y gobernar ínsulas. Y esto ya otras veces lo he dicho a mi señor. Mirad, Sancho, que los oficios mudan las costumbres, y podría ser que viéndoos gobernador no conociésedes a la madre que os parió. Eso allá se ha de entender con los que nacieron en las malvas, y no con los que tienen sobre el alma 4 dedos de enjundia de cristianos viejos como yo los tengo. No, sino llegaos a mi condición, que sabrá usar de desagradecimiento con alguno. Dios lo haga, y ello dirá cuando el gobierno venga, que ya me parece que le traigo entre los ojos. Dicho esto, rogó al bachiller que si era poeta, le hiciese merced de componerle unos versos que tratasen de la despedida que pensaba hacer de su señora Dulcinea del Toboso, y que advirtiese que en el principio de cada verso había de poner una letra de su nombre, de manera que al fin de los versos, juntando las primeras letras, se leyese Dulcinea del Toboso. El bachiller respondió que puesto que él no era de los famosos poetas que había en España, que decían que no eran sino 3 y medio, que no dejaría de componer los tales metros, aunque hallaba una dificultad grande en su composición, a causa que las letras que contenía el nombre eran 17, y que si hacía 4 castellanas de a 4 versos, sobraba una letra, y si de a 5, a quien llaman décimas o redondillas, faltaban 3 letras. Pero con todo eso, procuraría embeber una letra lo mejor que pudiese, de manera que en las 4 castellanas se incluyese el nombre de Dulcinea del Toboso. Ha de ser así en todo caso.
que si allí no va el nombre patente y de manifiesto, no hay mujer que crea que para ella se hicieron los metros. Quedaron en esto y en que la partida sería de allí a 8 días. Encargó don Quijote al bachiller la tuviese secreta especialmente al cura y a maese Nicolás y a su sobrina y al ama, porque no estorbasen su honrada y valerosa determinación. Todo lo prometió Carrasco. Con esto se despidió encargando a don Quijote que de todos sus buenos o malos sucesos le avisase habiendo comodidad. Y así se despidieron y Sancho fue a poner en orden lo necesario para su jornada.